¿Cuántas veces has permitido que el miedo tome el control de tu vida? ¿Cuántas decisiones has pospuesto? ¿Cuántos sueños has enterrado? ¿Y cuántas noches has perdido simplemente porque el temor ocupó el lugar donde debía reinar la fe? Muchas personas creen que su mayor problema es la falta de dinero, la enfermedad, el desempleo o las dificultades familiares. Sin embargo, la palabra de Dios revela que detrás de muchas de esas luchas existe una raíz mucho más profunda, un corazón que ha perdido la paz. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Detengámonos por un momento en estas palabras. ¿Qué significa ser justificados? ¿Qué significa vivir por la fe? Con frecuencia convertimos el cristianismo en una teoría. Discutimos conceptos, analizamos doctrinas y buscamos definiciones complicadas. Pero Jesús nunca presentó la verdad de esa manera. Él siempre llevaba las grandes preguntas al terreno de la experiencia. Cuando el mundo preguntaba qué era la vida, Jesús respondió sencillamente: yo soy la vida. Cuando surgían debates sobre la verdad, Él declaró: yo soy la verdad. No dejó espacio para interminables discusiones filosóficas. Quien encuentra a Cristo encuentra la vida verdadera. Quien permanece en Cristo camina en la verdad. Lo mismo sucede con la salvación. Muchos intentan entenderla como una teoría o como un conjunto de reglas. Sin embargo, cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo, dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. No estaba hablando de una doctrina que cruzó la puerta. La salvación entró porque Él mismo había entrado. La salvación tiene un nombre y ese nombre es Jesucristo. También ocurre con la justicia. El profeta Jeremías anunció que el Mesías sería llamado Jehová, justicia nuestra. Quiere ser justo delante de Dios. Entonces no comiences intentando mejorar tus propias obras. Corre hacia Cristo. Porque cuando llegas a Él tus pecados son perdonados y recibes una justicia que jamás podrías producir por tus propias fuerzas. Pero hay una condición indispensable: creer. La fe no es un sentimiento pasajero ni un optimismo vacío. La fe es confianza. Confiar significa descansar completamente en lo que Dios promete, aun cuando tus ojos todavía no vean el resultado. Tal vez llevas años viviendo lejos del Señor, tal vez cargas culpas que nadie conoce, quizá piensas que Dios jamás podrá perdonarte. Pero cuando vienes sinceramente a Cristo, Él no mira únicamente tu pasado. Él te recibe, te perdona y comienza una nueva historia contigo. Eso solo puede aceptarse por fe, porque la vida cristiana no consiste en confiar en tus méritos, sino en confiar plenamente en Jesús. Y sin embargo, aquí aparece uno de nuestros mayores problemas. Confiamos fácilmente en la opinión de cualquier persona. Creemos promesas humanas que muchas veces terminan decepcionándonos. Pero cuando Cristo habla, dudamos. Él nos ofrece perdón, esperanza y una vida nueva, y aún así nos cuesta creerle. Sin embargo, Pablo afirma que cuando somos justificados por la fe ocurre algo extraordinario. No solamente recibimos perdón, recibimos paz. Muchas veces llegamos a Dios pensando que Él resolverá exactamente el problema que nosotros vemos, pero el Señor siempre mira mucho más profundo que nosotros. Imagina por un momento que cargas una deuda imposible de pagar. Debes 50,000 euros y apenas ganas lo suficiente para sobrevivir. Cada día despiertas con angustia, cada llamada telefónica aumenta tu desesperación y cada noche te preguntas cómo saldrás de esa situación. Un amigo te invita a una reunión donde se predica el Evangelio. Decides asistir con una sola esperanza que Dios haga un milagro financiero. Escuchas el mensaje, el Espíritu Santo toca tu corazón y cuando llega el llamado entregas tu vida a Cristo. En el fondo de tu corazón esperas
que al salir de la iglesia el Señor haya solucionado inmediatamente el problema económico. Y Dios tiene poder para hacerlo. Nunca dudes de su poder. El Dios que alimentó a Israel con maná en medio del desierto sigue siendo el mismo. El Dios que abrió el mar rojo, hizo brotar agua de la roca y sostuvo a Elías enviándole alimento, continúa gobernando el universo con absoluta autoridad. Nada es imposible para Él. Si Dios quisiera, podría resolver cualquier necesidad en un solo instante. Pero observa lo que Pablo enseña en Romanos. Él no dice que al ser justificados por la fe, recibimos inmediatamente riquezas, empleo o una vida sin dificultades. Dice algo mucho más profundo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué paz? ¿Por qué no comienza resolviendo aquello que tanto nos preocupa? Porque muchas veces creemos que nuestro problema es la falta de dinero, cuando en realidad el problema es el miedo. Pensamos que el verdadero enemigo es la enfermedad, el desempleo o la incertidumbre del futuro. Pero en el fondo lo que nos consume es el temor. El miedo roba el descanso. El miedo paraliza las decisiones. El miedo destruye la esperanza. Y un corazón dominado por el miedo nunca puede disfrutar plenamente de la vida que Dios desea darle. Desde el principio fue así. Cuando Adán y Eva pecaron, el primer sentimiento que apareció en sus corazones no fue la paz, sino el miedo. Se escondieron, sintieron vergüenza, tuvieron temor de presentarse delante de Dios. El pecado abrió la puerta al miedo y desde entonces ese miedo ha gobernado la vida de millones de personas. Por eso cuando Cristo entra en el corazón, su primera obra no es cambiar necesariamente las circunstancias externas. Su primera obra es cambiar el interior del ser humano. Donde había temor, Él coloca paz. Donde había ansiedad, Él produce confianza. Donde reinaba la desesperación, comienza a florecer la esperanza. Y cuando una persona recibe esa paz, empieza a enfrentar la vida de una manera completamente diferente. No porque todos sus problemas hayan desaparecido, sino porque ahora sabe que Dios camina a su lado. Esa paz no depende de una cuenta bancaria, no depende de un diagnóstico médico, no depende de lo que ocurra mañana, depende únicamente de Cristo. Y cuando Cristo ocupa el centro de la vida, el miedo pierde el control y la fe comienza a dirigir cada paso. Cuando el miedo desaparece, también cambia nuestra manera de enfrentar cada desafío. Piensa en una persona que sale a buscar trabajo con el corazón lleno de ansiedad. Antes de entrar a una entrevista ya imagina el fracaso. Sus pensamientos la derrotan antes de comenzar. Camina insegura, habla con temor y transmite la angustia que lleva por dentro. El miedo termina cerrando puertas que quizá nunca estuvieron realmente cerradas. Pero cuando Cristo llena el corazón de paz, la actitud cambia por completo. La persona ya no vive esclavizada por la desesperación. Camina con serenidad porque sabe que su futuro no depende únicamente de un entrevistador, sino de las manos de Dios. Recuerda la promesa que el Señor hizo a Abraham. Le pidió salir de su tierra hacia el lugar que Él le mostraría y le aseguró que sería una bendición donde quiera que fuera. Dios prometió bendecir a quienes lo bendijeran. Esa promesa sigue enseñándonos una verdad poderosa. Cuando entregas tu vida al Señor, ya no caminas solo, vas acompañado por aquel que gobierna el cielo y la tierra. Por eso puedes levantar la cabeza, no por orgullo, no porque seas mejor que los demás, sino porque sabes quién es tu Padre. El enemigo quiere convencerte de que no vales nada, de que nunca serás suficiente y de que siempre vivirás derrotado. Pero Dios dice otra cosa. Él te llama hijo. Y un hijo de Dios no vive dominado por el miedo, sino sostenido por las promesas de su Padre. Eso tampoco significa buscar riquezas por ambición. Existe una gran diferencia entre confiar en las promesas de Dios
y seguir un falso evangelio que convierte la fe en un negocio. Hay quienes enseñan que basta entregar dinero para recibir milagros, como si las bendiciones pudieran comprarse. Ese no es el Evangelio de Cristo. El verdadero Evangelio comienza con una entrega mucho más profunda. Dios no dice dame tus recursos, dice entrégame tu corazón. Cuando Él ocupa el primer lugar en tu vida, empieza a dirigir cada paso. Él abre puertas cuando es el momento correcto, cierra aquellas que podrían destruirte y te conduce por caminos que muchas veces no entiendes al principio, pero que siempre terminan revelando su amor. Algunos afirman que seguir a Cristo significa aceptar una vida de miseria. Sin embargo, esa nunca fue la enseñanza del Evangelio. Jesús eligió el camino del sacrificio porque vino a entregar su vida por nosotros. Renunció voluntariamente a la gloria que le pertenecía para cargar nuestros pecados sobre la cruz. Él caminó hacia el sufrimiento para que nosotros pudiéramos caminar hacia la vida. Su pobreza tuvo un propósito redentor. Su sacrificio abrió para nosotros el camino de la reconciliación con el Padre. Por eso el cristianismo no consiste en exaltar la escasez, sino en aprender que todo lo que recibimos proviene de Dios. Tal vez tengas mucho, tal vez tengas poco, pero cuando Cristo gobierna tu vida, incluso lo poco adquiere un valor inmenso porque Él multiplica aquello que ponemos en sus manos. La verdadera riqueza no comienza en la cuenta bancaria. Comienza cuando el corazón deja de vivir esclavo del miedo y aprende a descansar completamente en la fidelidad del Señor. Vivir por la fe significa aprender a confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. Muchas veces queremos que el Señor haga un milagro inmediato y espectacular, pero en la mayoría de las ocasiones Él obra primero dentro de nosotros para después transformar lo que está a nuestro alrededor. Cuando el miedo desaparece, también cambian nuestras decisiones. Piensa, por ejemplo, en las deudas. ¿Cuántas personas viven agobiadas porque un día gastaron dinero que realmente no tenían y muchas veces no fue por necesidad, fue por miedo? Miedo a lo que otros pensarían, miedo a parecer inferiores, miedo a no ser aceptados. Vivimos en una sociedad que constantemente nos empuja a compararnos con los demás. Queremos aparentar una vida mejor, comprar lo que no necesitamos y sostener un estilo de vida que está por encima de nuestras posibilidades. Al final terminamos esclavos de las preocupaciones. Pero cuando Cristo llena el corazón de paz, ya no vivimos para impresionar a nadie. Vivimos para agradar a Dios. El mundo puede decir que el valor de una persona depende de lo que posee. La palabra de Dios enseña exactamente lo contrario. Nuestro valor proviene de aquel que nos creó y nos llamó sus hijos. Por eso no necesitamos demostrar constantemente quiénes somos. Sabemos quién es nuestro Padre. Y cuando comprendemos esa verdad, desaparece la necesidad de competir con los demás. También desaparecen muchos otros temores. Los celos, por ejemplo, nacen de la inseguridad. La necesidad de aprobación nace del miedo al rechazo. La ansiedad por el futuro nace del temor a perder el control. El miedo cambia de nombre muchas veces, pero sigue siendo el mismo enemigo. Por eso Jesús no vino solamente a resolver problemas externos, vino a sanar el corazón humano. Cuando Él reina en nuestra vida, comenzamos a experimentar una libertad que ninguna riqueza puede comprar. Eso no significa que dejaremos de enfrentar dificultades, significa que ya no caminaremos dominados por ellas. Dios sigue haciendo milagros. Algunas veces obra de manera extraordinaria rompiendo las leyes de la naturaleza, como cuando abrió el Mar Rojo, hizo caer maná del cielo o levantó a los muertos. Él continúa teniendo ese mismo poder. Nada ha cambiado para el Señor. Sin embargo, muchas otras veces Dios realiza milagros silenciosos.
no cambia inmediatamente las circunstancias, cambia a la persona, quita el miedo, fortalece la fe, da sabiduría para tomar mejores decisiones, abre los ojos para ver oportunidades que antes pasaban desapercibidas y poco a poco la vida comienza a transformarse. Quizá el empleo no cae del cielo de un día para otro, pero ahora enfrentas cada entrevista con serenidad. Quizá las deudas no desaparecen de inmediato, pero ahora administras con prudencia y dejas de actuar impulsado por el temor. Quizá los problemas siguen presentes, pero ya no gobiernan tu corazón. Ese también es un milagro, porque una persona dominada por el miedo jamás vivirá plenamente. Pero una persona llena de la paz de Cristo descubre que aún en medio de las pruebas Dios continúa guiando cada uno de sus pasos. Y cuando Dios guía tu camino, ninguna dificultad tiene la última palabra. No todos los milagros ocurren de la misma manera. Muchas veces esperamos que Dios intervenga rompiendo las leyes de la naturaleza y Él puede hacerlo. Sigue siendo el mismo Dios que abrió el mar, alimentó a su pueblo en el desierto y levantó a los muertos. Su poder jamás ha disminuido. Sin embargo, debemos comprender una verdad importante. Los milagros sobrenaturales pertenecen a la soberanía de Dios. Él actúa cuando quiere, donde quiere y como quiere. Ningún ser humano puede obligarlo a obrar. Ninguna cantidad de fe, ninguna oración, ni ninguna persona tiene autoridad para exigir un milagro sobrenatural. Dios sigue siendo Dios. Pero eso no significa que quienes no reciben un milagro extraordinario hayan sido olvidados, porque el Señor también obra de otra manera. Él realiza milagros silenciosos, milagros que transforman la vida desde adentro. Imagina a alguien que lleva meses sin empleo. Ora al Señor pidiendo una oportunidad. Tal vez Dios podría abrir una puerta de manera inmediata y sorprendente, pero muchas veces hace algo diferente. Primero sana el corazón, arranca la ansiedad, quita el miedo al fracaso, llena el alma de confianza. Entonces esa persona sale nuevamente a buscar trabajo, pero ya no es la misma. Habla con serenidad, camina con seguridad, transmite paz, y esa transformación interior termina abriendo puertas que antes permanecían cerradas. El milagro ocurrió, no porque el empleo descendiera del cielo de manera visible, sino porque Dios cambió primero a la persona que iba a recibir esa bendición. Por eso nunca debemos despreciar los milagros que suceden en el corazón. A veces son los más grandes de todos. Recuerdo la historia de un joven cuya vida parecía haber terminado. Había crecido conociendo el Evangelio, pero al llegar a la universidad decidió apartarse completamente de Dios. Les pidió a sus padres que nunca más le hablaran de la Biblia ni de la iglesia. Quería vivir lejos del Señor. Un día, mientras disfrutaba con sus amigos, ocurrió un accidente que cambió toda su existencia. Se lanzó al agua sin imaginar que una roca lo esperaba debajo de la superficie. El golpe fue devastador. Después de meses entre hospitales sobrevivió, pero quedó completamente paralizado. Desde el cuello hacia abajo no podía mover absolutamente nada. Lejos de acercarse a Dios, su corazón se llenó de amargura. Rechazaba toda visita. Insultaba a quienes intentaban hablarle de esperanza. Vivía consumido por el resentimiento. En una ocasión tuve la oportunidad de hablar con él. Intenté mostrarle que su mayor problema no era únicamente la parálisis. Lo más grave era el veneno que estaba destruyendo su corazón. Mientras alimentara el odio, jamás conocería la verdadera libertad. Aquellas palabras no le agradaron. Se enfureció, pidió que lo sacaran inmediatamente de aquel lugar. Parecía que nada había cambiado, pero Dios ya estaba obrando, porque la semilla de la verdad había quedado sembrada. Y cuando la palabra de Dios entra en un corazón, nunca regresa vacía. A veces tarda, a veces trabaja en silencio,
pero siempre produce fruto en el momento que el Señor ha preparado. Pasaron varios años. Un día regresé a aquella misma ciudad para predicar nuevamente. Al terminar la reunión entré al camerino y de pronto la puerta volvió a abrirse. Era el mismo joven, seguía acostado en su cama. Su cuerpo continuaba inmóvil, pero había algo completamente diferente. Su rostro. Ya no había odio, ya no había rabia, había paz. Se acercó sonriendo y antes de decir cualquier otra cosa me dijo: Pastor, no tenga miedo, esta vez he venido solamente para pedirle perdón. Confieso que aquellas palabras tocaron profundamente mi corazón. Me dijo que durante meses había sentido enojo por aquella conversación. No podía aceptar que alguien le dijera que su mayor problema no era la parálisis, sino el veneno que llevaba dentro. Sin embargo, aquellas palabras nunca abandonaron su mente. Una noche completamente solo habló con Dios después de mucho tiempo. No fue una oración elegante, fue el grito de un corazón quebrantado. Lloró, reconoció su orgullo, confesó su resentimiento y pidió perdón. Aquella madrugada ocurrió el verdadero milagro. No volvió a caminar, pero su corazón fue completamente transformado. A la mañana siguiente despertó y comenzó a mirar el mundo de una manera diferente. El mismo sol que siempre había salido le pareció más brillante. Escuchó el canto de los pájaros como si fuera la primera vez. Comprendió que seguía vivo y por primera vez en muchos años dio gracias a Dios por el regalo de la vida. Desde ese día dejó de preguntarse por qué había sufrido aquel accidente. Comenzó a preguntarse cómo podía servir a Cristo en la condición en la que se encontraba, y Dios le mostró el camino. Los jóvenes de la iglesia empezaron a llevarlo a diferentes lugares de la ciudad. Mientras algunos cantaban himnos, él compartía su testimonio. Miraba a quienes vivían lejos del Señor y les decía: yo también pensé que nunca necesitaría a Dios. Creía que siempre tendría fuerza, salud y tiempo. Pero la vida cambió en un instante. No esperen a perderlo todo para buscar a Cristo. Aquellas palabras nacían de una experiencia real, no eran teoría. Eran el testimonio de un hombre cuya vida había sido restaurada por la gracia de Dios. Muchas personas comenzaron a entregar su corazón al Señor después de escucharlo. Entonces comprendí una verdad que jamás olvidé. Dios no siempre cambia nuestras circunstancias inmediatamente, pero cuando cambia nuestro corazón puede usar incluso nuestras heridas para bendecir a otros. Ese joven también descubrió un talento que nunca había imaginado. Como solo podía mover la cabeza, aprendió a pintar sosteniendo un pincel con la boca. Lo que parecía una limitación absoluta terminó convirtiéndose en una nueva oportunidad para glorificar a Dios. Porque cuando Cristo toma el control de una vida, incluso aquello que parecía perdido encuentra un nuevo propósito. Y eso es precisamente lo que hace la gracia. No borra necesariamente todas las cicatrices, pero transforma esas cicatrices en un testimonio vivo del poder de Dios. Aquel día también me mostró uno de los cuadros que había pintado. No era una obra perfecta según los criterios humanos, pero transmitía un mensaje imposible de olvidar. En la primera escena aparecía una figura oscura llena de ira, con una apariencia aterradora. En cada imagen siguiente esa figura iba perdiendo poco a poco aquello que representaba su maldad, hasta que finalmente al llegar frente a la cruz ya no era un monstruo, era un hombre completamente transformado. Entonces me dijo: Pastor, ese era yo cuando vivía lejos de Cristo, este soy ahora después de entregarle mi vida. En ese instante comprendí que el milagro más grande ya había sucedido. Tal vez su cuerpo seguía limitado, pero su alma había sido restaurada. Su corazón había sido sanado. Y un corazón reconciliado con Dios vale mucho más que cualquier éxito pasajero que este mundo pueda ofrecer. Lo miré y le dije: Hijo, el verdadero milagro ya ocurrió.
Quizá todavía no puedas caminar en esta tierra, pero cuando Cristo regrese y suenen las trompetas de Dios, correrás con un cuerpo nuevo, libre para siempre del dolor y de toda enfermedad. Sus ojos se llenaron de esperanza. Con una serenidad que solo el Espíritu Santo puede dar, respondió: cada mañana despierto dando gracias porque sigo vivo. Le pido al Señor que me permita servirle un día más dentro de las posibilidades que todavía tengo. ¿Qué diferencia tan grande produce Cristo? Hay personas que tienen salud, fuerza, recursos y oportunidades, pero viven sin propósito y sienten que su vida no tiene sentido. Y también existen personas que enfrentan enormes limitaciones, pero cada amanecer encuentran un motivo para agradecer porque han descubierto que la presencia de Dios llena el vacío que nada más puede llenar. Esa es la diferencia que hace Jesús. Él transforma la derrota en esperanza, transforma el resentimiento en perdón, transforma la desesperación en confianza y transforma un corazón esclavizado por el miedo en un corazón lleno de paz. Por eso nunca permitas que las circunstancias definan tu relación con Dios. No esperes a que todo cambie para creer. No pongas tu fe en aquello que puedes perder mañana. Ponla en Cristo, porque las riquezas pueden desaparecer, la salud puede debilitarse, las personas pueden fallarte, pero Jesús permanece para siempre. Él sigue siendo la vida, sigue siendo la verdad, sigue siendo la justicia y continúa siendo el único que puede ofrecer una paz que el mundo jamás podrá dar. Cuando Cristo ocupa el primer lugar en tu corazón, incluso las pruebas adquieren un nuevo significado. Ya no caminas solo. Cada paso está sostenido por su gracia. Cada lágrima tiene un propósito. Y cada batalla se convierte en una oportunidad para experimentar la fidelidad del Señor. Hoy el Señor vuelve a hacerte una pregunta sencilla pero profundamente importante. ¿Seguirás permitiendo que el miedo gobierne tu vida? ¿O decidirás confiar completamente en Cristo? Tal vez has intentado resolver tus problemas únicamente con tus propias fuerzas. Has luchado, has trabajado, has hecho todo lo que estaba a tu alcance. Y sin embargo el vacío permanece. ¿Por qué? Porque el corazón humano fue creado para vivir unido a Dios. Mientras Cristo no ocupe el primer lugar, ninguna otra cosa podrá llenar ese espacio. El dinero puede aliviar algunas necesidades. El éxito puede traer reconocimiento. La salud puede darte tranquilidad por un tiempo. Pero solamente Jesús puede darte una paz que permanezca aun cuando todo alrededor parezca derrumbarse. Por eso Pablo afirma que cuando somos justificados por la fe tenemos paz para con Dios. No una paz pasajera, no una emoción que depende de las circunstancias, sino una paz que nace de saber que nuestros pecados han sido perdonados y que nuestra vida está segura en las manos del Señor. Quizá hoy cargas ansiedad, quizá el miedo al futuro no te deja dormir. Tal vez hay heridas que nadie conoce, preocupaciones que escondes detrás de una sonrisa o cargas que has llevado durante demasiado tiempo. Cristo conoce cada una de ellas y no te invita primero a resolverlas, te invita a venir a Él, porque cuando llegas a Jesús, Él comienza la obra más importante, transforma tu corazón. Donde había culpa, Él ofrece perdón. Donde había temor, derrama paz. Donde había desesperanza, hace nacer una esperanza nueva. Y desde ese corazón restaurado empieza a cambiar toda la vida. No sabemos cómo obrará Dios en cada situación. Algunas veces abrirá puertas que parecían imposibles. Otras veces te dará fuerzas para atravesar el valle sin perder la fe. Pero en ambos casos su gracia será suficiente. Nunca olvides esta verdad. Cristo sigue siendo la diferencia entre una vida dominada por el miedo y una vida guiada por la fe. Él es la diferencia entre la derrota y la victoria, entre la oscuridad y la esperanza, entre una existencia vacía y una vida con propósito eterno. Por eso no endurezcas tu corazón,
Si el Espíritu Santo ha hablado contigo durante este mensaje, responde hoy, no mañana, no cuando todo mejore. Hoy, entrégale tu vida a Jesús. Confía en sus promesas. Permite que Él quite el miedo de tu corazón y lo llene con la paz que solamente puede venir del cielo. Oremos. Señor amado, hoy reconocemos que muchas veces hemos permitido que el miedo dirija nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Perdónanos por confiar más en nuestras fuerzas que en tus promesas. En este momento ponemos delante de ti nuestras preocupaciones, nuestras cargas y todo aquello que nos roba la paz. Llena nuestro corazón con tu presencia, fortalece nuestra fe y enséñanos a caminar cada día confiando en tu voluntad. Que podamos vivir para glorificar tu nombre y reflejar el amor de Cristo donde quiera que vayamos. En el nombre precioso de Jesús. Amén.